un plan económico requiere del acuerdo con el FMI. Lo vamos a ver, fundamental. Lo vamos a ver plasmado en el acuerdo con el FMI. Porque, primero que el gobierno está negociando con el FMI un acuerdo, lo que llama un acuerdo de facilidades extendidas. Claro. Que es un acuerdo a largo plazo. Es diferente. Explicamos, a vos el fondo a la Argentina, mientras estuvo el gobierno de Mauricio Macri, le dio desembolsos. Sí. Eso, ese era el stand-by. Stand-by. Bien. Es decir, a vos te da desembolsos, pero vos ahora los tenés que devolver y no los podés devolver en tiempo y forma. Es imposible que lo devuelvas. Entonces, tenés que ir a plazos. Voy a explicar un poquito más contextualmente el asunto. Un stand-by es un acuerdo de corto plazo. ¿Qué significa? Además, ¿te acuerdas que el gobierno de Macri decía, tenemos un problema de liquidez, no de solvencia? Bueno, eso es un acuerdo de stand-by. Yo no tengo un problema ahora porque el mercado se me cerró, pero te presto por unos meses, y el mes que viene, el año que viene, en 3 años te lo devuelvo, porque cuando vuelva a entrar a los mercados voy a poder obtener deuda de los mercados y te pago a vos, tomo el mercado y te pago al FMI. Es un stand-by, es un acuerdo a corto plazo, se negocia algo para salir de acá los próximos 3 años, que es lo que duraba en stand-by, punto. Un acuerdo de facilidades extendidas es un acuerdo más largo plazo, es estructural. Ya está diciendo, mira, no, esto no era una crisis de liquidez, no es que el mercado se me cerró. Ahora, cuando el fondo te presta a corto plazo, sí. ¿te presta a corto plazo o bueno, a corto plazo, la Argentina sabe que esto termina en facilidades extendidas? A ver, no sé, yo en ese momento yo pensaba, particularmente, nosotros pensábamos que no, que necesitaba un acuerdo a largo plazo, que Argentina no tenía un problema. Por eso, es decir, no era un problema. Ahora el gobierno, sí, Argentina tiene doble problema, múltiple si querés. Está claro que el tema por ahí financiero podía ser de liquidez, podía ser, en ese momento parecía que era de liquidez, porque se te cerraron los mercados un día para el otro, a toda la región, y Argentina obviamente como tiene la casa, de los 3 cerditos, ¿te acuerdas cuento 3 cerditos? La casa de madera de paja, bueno, la nuestra de paja, entonces si el mercado voló a la casa de madera, la nuestra... igual te hubiera volado el ladrillo de argentino. Exactamente. Bueno, a nosotros nos fue mucho peor. Entonces uno podía discutir, pero Argentina tenía problemas estructurales no resueltos en ese momento. Entonces, vos tenés que resolver... te prestaron en medio de desequilibrios gigantescos, que hoy los tenés todavía. Pero los tenés. Falta de crecimiento. Argentina no crece hace 10 años. No es, el PIB per cápita se cayó, etcétera. Y para aprobarte las facilidades extendidas, es decir, para que el Fondo Monetario te diga, bueno, está bien, pagámelo en X años, sí o sí te va a pedir un programa económico. Obviamente. Ya te lo pedía para el stand-by. Programita más chico, porque era más bien monetario, ¿te acordás que discutía más las reservas, el programa monetario, cuánto se emetía, etcétera? En un Extended Fund Facilities... Igual muy clara no la tiene el fondo tampoco, entonces evidentemente le prestaron a la Argentina. Obviamente el fondo es un organismo político también, y se maneja políticamente. Aquí lo que va a pasar es que te van a pedir un programa económico, pero yo creo que a diferencia del stand-by, que es un acuerdo más bien monetario, el programa económico fiscal monetario y punto, acá van a venir reformas estructurales. Y yo creo que ahí es donde radica el problema, porque cuando pasás a un acuerdo de facilidades extendidas, el programa económico es de largo plazo, porque vos dijiste, ahora tengo un problema a largo plazo. Entonces, ahora, siempre hablamos de reformas estructurales. Ningún gobierno es capaz de hacerla. ¿Este gobierno lo ves capaz de hacer una reforma estructural? Estamos hablando de reforma jubilatoria, reforma tributaria, yo laboral. No lo veo enfocado al gobierno en ese punto. Más, creo que el gobierno ni siquiera cuando asumió tenía este diagnóstico en la cabeza. Si vos te acordás, el programa inicial, antes de la pandemia, antes de que todo se desbaratara, digamos, pero en la mente del gobierno el problema inicial era la deuda. Y básicamente no salieron de la lógica del stand-by. Otra vez, acordate que teníamos un problema de liquidez, el relato, digamos, que se tenía económicamente entre la política argentina era, digo la política porque era de oficialismo y la oposición y compartían medio la misma idea. El del gobierno de Macri decía, bueno, acá tuvimos un problema de liquidez, se nos cerraron los mercados, y el gobierno de Alberto Fernández asumió con el problema es la deuda. Entonces, ¿cómo resuelve la deuda? De dos maneras. Primero, reestructura la deuda para postergar pagos, y en segundo lugar, hago un ajuste fiscal. Acordate que el primer programa, la ley de solidaridad y no me acuerdo cuánto productivo, esa ley implicaba un aumento de impuestos y se eliminaron el ajuste de las jubilaciones, que era un ajuste de gastos. Después llegó la pandemia. Después llegó la pandemia, pero inicialmente el problema era pateo de la deuda y no genero nueva deuda ajustando fiscalmente. Esa era la idea del gobierno. Y el diagnóstico era ese, no había un diagnóstico estructural.
porque nadie se anima a hacer reformas estructurales. Y es que Argentina va a tener que hacerlas. O sea, otra vez, volviendo al tema de la falta de crecimiento. Argentina no crece hace muchos años, una década. Y eso implica que vos tenés problemas estructurales. O sea, no estás con trabas, no es una cuestión de ajuste de la política monetaria. No, 40% de pobreza, digo. Esto no. 40% de pobreza. El salario real, el PIB per cápita cayó 23% desde el 2011 hasta acá. O sea, por eso sube la pobreza, porque si la producción por habitante cae, el ingreso por habitante De 2011 hasta acá, en los últimos 10 años cayó casi un cuarto. Sí, un cuarto, y no sé, cuando terminemos este año terminemos de ver si La nos- producción si nos juntarse. del país por habitante. La producción del país por habitante. Es empobrecimiento directo. Pero también cuando ves cuánto cayó el stock de capital por habitante, también... ¿Y cuánto cayó el poder adquisitivo? Bueno, es ese, 24%. En realidad, por No, habitante... bueno, está bien. Por habitante cayó 24%. Y el poder adquisitivo de salario Mm. se cayó un poquito más. Estaban 26-27%. Es decir, que el promedio de los habitantes de la Argentina en los últimos 10 años tienen un 26% menos Sí. de poder adquisitivo. Todo basó en el mismo problema. Sí, No sí. estás creciendo. Entonces, sí crece la población, no crece la economía. Resultado es que nos volvemos cada vez más pobres. Y eso explica por qué te aumenta la pobreza, por qué cae el salario, por qué cae el empleo. Fíjate, una particularidad de esta crisis de la pandemia es el tema laboral. Argentina necesita reforma laboral, y te voy a dar un ejemplo de lo que sucede ahora. Vos hoy podés dividir en Argentina dos tipos de empleo: empleo flexible, que es en negro, independiente, monotributista, etcétera, y empleo formal. ¿Qué pasó? El empleo formal al principio cayó menos que el empleo flexible, pero el empleo flexible se está recuperando y el empleo formal sigue cayendo, y va a seguir cayendo todo el año, por lo menos una gran parte del primer trimestre del año que viene. Entonces, eso te demuestra que Argentina necesita más flexibilidad en el mercado laboral. Eso parece